Mi nombre es Gabriela Gómez y en la clase de hoy veremos el surgimiento de los nuevos movimientos sociales en América Latina en el marco de la llamada transición a la democracia y en el contexto de implementación de políticas neoliberales. Es decir, veremos cómo tras el estallido de las crisis neoliberales se formaron o tendieron a surgir nuevos movimientos y grupos protagonizados por nuevos sujetos sociales que organizaron una serie de movimientos que van a apuntar a revertir y a cuestionar el orden neoliberal. Por otro lado, y en el marco del surgimiento de estos movimientos y crisis sociopolíticas, es que se produjo lo que tendió a denominarse en América Latina un proceso de repolitización o giro político hacia la izquierda. Esta clase se divide en dos momentos. En primer lugar, abordaremos el surgimiento de los nuevos movimientos sociales como producto de las crisis sociales que se producen tras la implementación de políticas de ajuste estructural. En ese sentido, veremos una periodización posible para pensar la heterogeneidad de estos movimientos, veremos quiénes son sus actores y cuáles han sido sus principales demandas. En la segunda parte abordaremos el giro político que se dio en América Latina a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Se trata básicamente de abordar esto, cuáles han sido las principales alternativas progresistas, que también recibieron otros nombres como otros rótulos o categorías, han sido tildadas de populistas y también de experiencias de la nueva izquierda. Veremos que algunas de estas alternativas estuvieron más enraizadas en la movilización social de los grupos subalternos y otras estuvieron más institucionalizadas en partidos políticos denominados tradicionales. En esta segunda parte nos interesa abordar entonces qué tipo de políticas aplicaron en común respecto a la ampliación de derechos y también cuáles han sido las políticas económicas compartidas y cuáles han sido sus límites. Desde los años 80 surgieron en América Latina los llamados nuevos movimientos sociales. Estos nuevos movimientos sociales se dividen en dos grandes momentos. Por un lado, aquellos que surgen en respuesta a las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas y en el marco de las transiciones hacia las democracias políticas, con lo cual estos movimientos sociales nacieron en un contexto de profundas crisis económicas y fuertes niveles de endeudamiento externo. El segundo momento va a ser en el contexto de los años 90, finales de los años 90, y guarda estrecha relación con la crisis de los modelos neoliberales. En los años 80 entonces prevalecieron algunos movimientos sociales basados en demandas de identidad y de derechos de ciudadanía, y durante los años 90 los movimientos sociales se enmarcaron en un ciclo de protesta social que demandaban, por un lado, mayor inclusión, pero a la vez surgieron en defensa de la explotación intensiva de los recursos naturales. Es decir, en los años 90 se fue consolidando un modelo basado en la explotación de los recursos naturales junto a políticas de despojo de tierras de las comunidades indígenas. En ese sentido, y volviendo a los años 80, hay que mencionar que podemos decir que el movimiento de derechos humanos que surge en respuesta a las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas se abocó a denunciar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto dentro como fuera de América Latina. Tuvo como principal demanda el respeto a los detenidos políticos y a la demanda por la reaparición con vida de los desaparecidos. Buena parte de estos movimientos estuvieron integrados o constituidos fundamentalmente por los familiares de las víctimas. Y este tipo de movimientos tuvo una impronta muy importante en la transición a las democracias y en la demanda por la creación de las comisiones de verdad.
En paralelo, también hay que mencionar que en los años 80 surgieron una pluralidad de movimientos radicados en la afirmación del derecho por la identidad, que apuntaron a denunciar todo tipo de discriminación y racismo. Ahí se inscriben los movimientos feministas y de género, los movimientos de los homosexuales, los movimientos étnicos, etc. Ahora bien, en el contexto de la década de los 90 y el afianzamiento del modelo neoliberal y la privatización de gran parte del sector público y sobre todo de recursos naturales, como el caso del agua, en el caso de Bolivia, y que incluso se llegó a privatizar el agua de lluvia, surgieron un conjunto de movimientos políticos, movimientos sociales, que apuntaban justamente a reclamar distintos tipos de cuestiones en función de sus demandas. Algunos movimientos apuntaban a recuperar el estado de compromiso social, otro tipo de movimientos sociales giró en torno a la demanda por la cuestión laboral, que surgieron al calor del cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo, como fue el caso del movimiento piquetero en Argentina. Lo cierto es que estos nuevos movimientos sociales que surgen en la década de los 90 tienen que ser leídos como parte de movimientos sociales más amplios que se dan en América Latina y en otras latitudes contra la globalización, es decir, son movimientos y protestas anti-globalización y anti-neoliberales. Allí la cuestión étnica, la cuestión del desempleo y el despojo de las tierras por parte de las comunidades indígenas fueron factores que operaron como eje articulador de los nuevos movimientos sociales. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, la protesta indígena logró articularse en un gran número de movimiento opositor a las medidas neoliberales a través de la CONAIE, esto es, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador. Este movimiento logró distintos levantamientos masivos en los años 90, pero con la rebelión de Quito del año 2000 es que lograron profundizar la crisis política y es un movimiento social que colaboró en el derrocamiento del presidente. En el caso de México es importante mencionar el surgimiento del movimiento neozapatista, también considerado como parte de los nuevos movimientos sociales. Este movimiento tuvo la particularidad de que trascendió la cuestión indígena en la manera en que adoptó, digamos, denuncias de tipo o elementos ecológicos, denuncias anticapitalistas, antineoliberales, y conservó una impronta marxista que se combinó con la demanda de los campesinos, que es parte y el reclamo por el acceso a la tierra, ¿no? En ese sentido, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional salió a la luz precisamente el día, digamos, ¿no? En que se anunciaba la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso Tratado NAFTA, según sus siglas en inglés. Y fue un movimiento que se abocó a denunciar, también no tuvo una fuerte impronta antiimperialista y también a denunciar el avance neoliberal. Otro tipo de movimientos sociales se articularon, mejor dicho, en torno a la privatización de empresas públicas en Brasil y en Uruguay, o en Argentina, por ejemplo, como mencioné, el movimiento piquetero, que en algún punto aglutinó a organizaciones como la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, la Central de Trabajadores Argentinos, el sector de desocupados de la corriente clasista y combativa, el Polo Obrero, el Movimiento de Trabajadores Desocupados, etc. Como mencionamos, uno de los ejes centrales en la constitución de estos movimientos sociales tiene que ver con la demanda por la tenencia de la tierra, ¿sí? Y está muy asociado a el tema de la territorialización, ya sea urbana o rural. De hecho,
muchos de estos movimientos sociales tuvieron como principal demanda la ocupación de espacios físicos recuperados, ¿no? En el caso de las ciudades, se centraron los movimientos sociales en denunciar la concentración de tierras urbanas en los llamados barrios privados, es decir, en denunciar la poca regularización de los loteos, así como denunciar la provisión de servicios de tierras ocupadas. Un caso interesante para mencionar en Uruguay ha sido la Federación Unificadora de Cooperativas de Vivienda por la Ayuda Mutua, que ha movilizado un conjunto de tomas de tierras por justamente el derecho a la vivienda. Y en el caso de Brasil, probablemente el caso más paradigmático de larga trascendencia ha sido la conformación del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierras, el MST, que es uno de los movimientos sociales más grandes del mundo y que cuenta con una fuerte presencia en muchos de los estados de Brasil. Este movimiento se ha destacado desde sus inicios por llevar adelante una pluralidad de acciones colectivas, la ocupación de tierras, organización de innumerables marchas muy masivas, el establecimiento de campamentos en zonas linderas a los terrenos reclamados. Sus dirigentes e integrantes reclamaban la expropiación de tierras y llevaron adelante un programa de reforma agraria integral y apoyo técnico y financiero para la producción agrícola local en defensa de los pequeños productores. Este movimiento probablemente ha conseguido, digamos, muchos logros políticos en la medida en que ha conseguido la conformación de un montón de asociaciones y cooperativas de producción que han tenido un anclaje importante local, además han conformado sus propias escuelas y han ejecutado un conjunto de planes de alfabetización con un éxito bastante relevante. En el caso de Bolivia, señalar también que la organización de los indígenas del Altiplano protagonizaron las conocidas guerras del agua y la guerra del gas, los bloqueos conducidos por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que también han tenido una participación importante en las llamadas guerras del gas. Y también señalar que a estas protestas hay que sumar el movimiento cocalero, que fue protagonizado por los aymaras del Chapre y de los yungas contra la política de erradicación del cultivo de la hoja de coca exigida por el gobierno de los Estados Unidos. Lo cierto es que esta fuerte movilización social e indígena ha conseguido efectivamente la renuncia del presidente Sánchez Lozada. En síntesis podemos mencionar que estos movimientos sociales han sido una forma de expresión colectiva y han llevado adelante, digamos, una nueva forma de hacer política por canales no institucionalizados. De hecho, justamente inclusive denunciando el hecho de que las instituciones políticas no hacían eco de las demandas de estos movimientos. También un elemento en común que tienen estos nuevos movimientos sociales tiene que ver con la revalorización de los mecanismos de la democracia participativa y deliberativa. Son movimientos sociales inspirados en las democracias directas, que han orientado sus modelos de organización justamente enfrentándose a los problemas de la burocratización que, por ejemplo, enfrentaban los partidos políticos tradicionales. Entonces, probablemente una de las características de estos nuevos movimientos sociales han sido las estrategias de autoorganización y de autogestión ancladas en
organizaciones como asambleas populares, digamos, básicamente reclamando por una mayor también democracia participativa, y también señalar esto, ¿no?, de la organización horizontal al interior de la formación de estos movimientos sociales. Decir entonces también que buena parte de estos movimientos sociales tuvieron como principal foco llevar adelante, o mejor dicho, estrategia, llevar adelante un conjunto de ciclos de protestas tendientes a denunciar las políticas que emanaron del Consenso de Washington, y que buena parte de estos movimientos sociales, el caso tal vez más conocido han sido el caso de Movimiento Sin Tierra, la CONAIE en Ecuador y los movimientos indígenas en Bolivia, ha sido justamente la defensa de los bienes comunes, de los recursos naturales, contra las devastadoras políticas llevadas adelante por las empresas oligopólicas internacionales tendientes a apropiarse de los recursos naturales, y también denunciar las consecuencias medioambientales y la destrucción del hábitat y el desplazamiento forzoso de las poblaciones originarias. En síntesis, podemos decir que el principal cuestionamiento al modelo neoliberal, a la propiedad privada de estos recursos naturales, giró en torno a estos movimientos sociales en buena medida indigenistas. También señalar que otra parte de estos movimientos sociales, como por ejemplo el movimiento de los sin techo, también reclamaban digamos, no solamente el acceso a la vivienda, sino el hecho de que efectivamente la ciudadanía social, que se preconizaba en muchas de las constituciones, se aplique de manera real, y que exista una posibilidad real de acceder a la casa propia. Entonces, al movimiento de los sin techo se ha sumado el movimiento, como mencionamos, de los sin tierra, y también el movimiento de los sin trabajos. En síntesis, podemos mencionar que estos movimientos sociales fueron efectivamente los que llevaron la delantera en la resistencia al neoliberalismo, y que han promovido la configuración de alternativas a un orden social y económico alternativo, basado en la crítica antineoliberal y antiglobalización. En el siglo XXI, y al calor de las crisis neoliberales que surgieron en América Latina, es que llegaron, digamos, algunos cambios políticos de suma relevancia. Como veremos a continuación, digamos, nuevos gobiernos progresistas en la región llegaron al poder y promovieron un modelo económico que tendió a cuestionar el modelo neoliberal. Así surgieron liderazgos políticos de suma relevancia para la actualidad latinoamericana. Por ejemplo, no puede entenderse el surgimiento del Frente para la Victoria si no entendemos el impacto de la crisis, el estallido social del 2001, que marcó, digamos, un parteaguas en la historia política y económica del país. Del mismo modo que no podemos entender la emergencia del liderazgo de Hugo Chávez sin comprender el impacto del Caracazo en Venezuela. De la misma manera no podemos entender el impacto del triunfo de Evo Morales en Bolivia sin entender el impacto de justamente las guerras del agua y del gas. Entonces, en este sentido, es que esta serie de gobiernos que llegaron al poder van a ser considerados como gobiernos progresistas, y algunos politólogos los han denominado como que este giro político de América Latina llevó nuevamente a la izquierda al poder. Entonces, uno de los puntos a señalar aquí es, bueno, ¿qué significa ser de izquierda en el siglo XXI? Y pensar si tiene validez o no la distinción entre izquierdas y derechas en el mundo actual, ¿no? Esto ha derivado en un amplio debate en el campo de la sociología y las ciencias políticas,
pero podemos decir que se ha llegado a cierto nivel de consenso en el sentido de justamente mantener la distinción, es decir, que tiene sentido mantener eh, la, la distinción entre izquierdas y derechas, y que esto sigue teniendo validez. En todo caso, lo que se pone en duda y en debate es la validez actual de las izquierdas radicales, ¿no? Aquellas izquierdas que buscan alternativas por fuera del sistema capitalista. De hecho, parecería ser que la izquierda dejó de ser una alternativa por fuera del sistema capitalista, ¿no? Sino más bien que las reformas que se promueven desde el campo de las izquierdas tienden a ser dentro del propio sistema. Algunos de los principios que reclaman las izquierdas más o menos actuales tienen que ver con la defensa por mayores niveles de libertad, por ampliación de derechos, por mayores niveles de igualdad social, por defender un Estado más social y de compromiso, por denunciar las políticas neoliberales tendientes a reproducir niveles de desigualdad social. Y en ese sentido es que se inscribe un debate muy interesante que surgió al calor de la llegada de estos gobiernos llamados progresistas en América Latina. Es decir, digamos, en la última década, ¿sí? Como mencioné recientemente, se ha revivido digamos, la acción de los movimientos populares a través de la protesta, expulsando del poder a un conjunto de gobiernos, como sucedió en Argentina, en Bolivia y en Ecuador, ¿sí? Esto tendió a denominarse como un proceso de repolitización en América Latina que se expresó fuertemente en las calles y en la protesta social a través de un fuerte rechazo a las políticas de ajuste estructural. El Caracazo de 1989 en Venezuela es un ejemplo de eso, el cacerolazo y el estallido social del 2001 en Argentina también lo es. Y este tipo de cambio en el panorama político derivó en el surgimiento de alternativas, entre comillas, populistas y de izquierda. Algunas de estas nuevas alternativas estuvieron más enraizadas que otras en la movilización social de grupos subalternos y de grupos indígenas, ¿no? Como principalmente aquellos que estuvieron más enraizados con la movilización de los movimientos sociales indígenas han sido el caso de Rafael Correa en Ecuador o de Evo Morales en Bolivia. Lo cierto es que en Venezuela, desde 1998, con el triunfo de Hugo Chávez, en Chile, con del Partido Socialista, en principio en 2000, 2006, bueno, posteriormente en 2010, etc. En Argentina, el Frente para la Victoria en las elecciones del 2003, el 2007 y el 2011. En Uruguay, el triunfo del Frente Amplio en 2004 y siguientes. Evo Morales en el año 2005, Rafael Correa en el 2006 y Ortega en Nicaragua en el 2006. Digamos, la llegada de estos gobiernos al poder entonces expresaron en algún punto este proceso de repolitización y giro político que tendió a denominarse como giro político hacia la izquierda, más allá de que esta enorme diversidad amerita una distinción, como veremos a continuación. Bueno, ahora bien, este giro político supuestamente hacia la izquierda, como podemos observar, tiene una enorme diversidad que amerita una distinción. En ese sentido podemos pensar en dos tipos de gobiernos, ¿sí? Por un lado, aquellos gobiernos formados por partidos políticos establecidos y por el otro lado, aquellos gobiernos formados por movimientos o nuevos partidos políticos. Vamos a empezar por el primer punto. Respecto a los gobiernos formados por partidos establecidos,
hay que señalar que se trató de un conjunto de partidos y coaliciones que estuvieron presentes en la escena política antes de la implementación de modelos neoliberales. Entonces, aquí encuadran los partidos de izquierda con raíces en la tradición marxista o socialista, e inclusive aquellos que se originaron en la tradición conocida como la tradición, entre comillas, populista, asociados al modelo ISI. Dentro de este primer grupo tenemos tres tipos de gobiernos. Aquellos gobiernos que llegan al poder por partidos establecidos de izquierda, aquellos gobiernos que llegan al poder por los partidos establecidos y denominados, entre comillas, populistas, y aquellos que llegan al poder por partidos establecidos denominados populismo de izquierda. En este punto, vamos a empezar con los partidos establecidos de izquierda. Aquí, habría que aglutinar al Partido Socialista de Chile, al Partido de los Trabajadores de Brasil y el Frente Amplio en Uruguay. Todos ellos son en esencia supuestamente postmarxistas, que atravesaron un profundo proceso de renovación ideológica y sobre todo de moderación, y asumieron un fuerte compromiso con la democracia y jugaron un rol muy importante en la reconstrucción de los regímenes democráticos a mediados de los años 80. Es decir, que a grosso modo podemos decir que se trató de una izquierda escarmentada. Es decir, ¿por qué escarmentada? Bueno, una izquierda que si en los años 70, por ejemplo, en Chile, ¿no? Pensando en el Partido Socialista como parte de la coalición de la Unidad Popular que llevó a Allende al gobierno, si en los años 70, la izquierda de origen socialista o comunista tenía un fuerte discurso antiimperialista y anticapitalista, como se puede ver en la Unidad Popular en el caso de Chile, o en el triunfo de João Goulart en el año 1961, o también en esta línea se inscribe la Izquierda Unida en Perú, el Frente Amplio en Uruguay, etcétera, etcétera, digamos. Ahora, a diferencia de esta tradición de izquierda, cuando hablamos de izquierda escarmentada, estamos haciendo referencia a que son partidos políticos que aceptaron de algún modo el núcleo de los modelos neoliberales heredados y trataron de evitar conflictos y enfrentamientos con el capital y tendieron a defender la estabilidad fiscal. Por ejemplo, en el caso de Chile, Garretón se ha referido a la acción del Partido Socialista como un partido que ha promovido esto que ya hemos mencionado, que es un neoliberalismo corregido y un progresismo limitado. Otro grupo de gobiernos llegó al poder mediante lo que se llamó partidos establecidos de corte, entre comillas, populistas. Esto ha sido conocido en el caso de Argentina. Si bien se formó el Frente para la Victoria, lo cierto es que el Partido Justicialista, que había apoyado las políticas de ajuste de Menem, luego formó parte del Frente para la Victoria, ¿no? Y algunos autores, como el propio Kent Roberts, tendió a considerar el giro a la izquierda del Partido Justicialista, una idea que ha sido muy discutida por distintos politólogos argentinos. Bueno, pero eso no es tema de esta clase. En fin, lo que sí me interesa señalar es que en todo caso el Partido Justicialista ha mostrado tener una enorme flexibilidad organizacional, lo que ha permitido adaptarse a distintos contextos. Un dato obvio, no hace falta recordar que también el PRO, el partido de Macri, se ha formado con un núcleo duro proveniente del Partido Justicialista, ¿no? A eso me estoy refiriendo cuando pienso en este grado de flexibilidad organizacional que permite adaptarse a distintos contextos, ¿no? El otro caso interesante va a ser la llegada al poder de Alan García en el 2006 a partir con el APRA,
en Perú, entendido como un caso de resurgimiento de la tendencia populista. Entonces, en estos casos, tanto en Argentina como en Perú, se ha considerado ¿no? que el retorno al poder del Partido Justicialista como parte del Frente para la Victoria y el triunfo del APRA se ha considerado como el resurgimiento de la tendencia populista. Y por último, se ha considerado el retorno al poder de los sandinistas con Daniel Ortega, con el Frente Sandinista, como parte de un gobierno que llegó al poder con un partido populista de izquierda. Esto también ha sido muy discutido. Veremos a continuación en qué medida estos partidos han sido más o menos desafiantes respecto al establishment. En el segundo grupo de gobiernos se incluye aquellos que fueron fundados en el periodo de la transición a la democracia o posterior. Entonces, en ese segundo grupo se inscribe los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Siendo que Venezuela, estoy pensando en la Venezuela de Hugo Chávez y Bolivia de Evo Morales, representaron el sector más radical, nacionalista y, si se quiere, antiliberal del movimiento regional que tendió a denominarse como de nueva izquierda. Dado que fueron presidencias, mejor dicho, gobiernos que se identificaron abiertamente con la tradición socialista revolucionaria y marxista latinoamericana. Así, mientras Chávez defendió el regionalismo bolivariano, criticó una y otra vez la hegemonía estadounidense, Evo Morales apostó por una fuerte identificación con las influencias culturales indígenas. Puede decirse que el chavismo desplazó a la izquierda de base partidaria de los años 80 y 90, y de hecho el órgano partidario oficial del movimiento que lideraba Chávez estaba pobremente institucionalizado y subordinado a la autoridad del presidente, y Chávez toleró y promovió inclusive la proliferación de movimientos de base chavistas que no guardaban una relación estrecha con su partido, digamos. Ahora, una vez electo, utilizó los programas sociales para dirigir la movilización popular desde arriba y empleó, digamos, su carisma para tejer el dispar conglomerado de organizaciones chavistas, ¿sí? En el caso de Bolivia, hubo una movilización social, digamos, bien autónoma, que se expresó en el MAS, el Movimiento del Socialismo, y que en parte las protestas que surgieron al calor de las guerras del agua y del gas, que desafiaron exitosamente la privatización y la desnacionalización de los recursos naturales, fueron justamente el calor de estos movimientos sociales que se expresaron en estas protestas, los que, como dijimos, forzaron la renuncia del presidente y le otorgaron los fundamentos organizacionales al nuevo partido de izquierda del MAS de Evo Morales. En el caso de Correa, podemos señalar que su gobierno, en principio, ¿no?, encarnó un conjunto de aspectos de tipo más híbridos, entre los ejemplos boliviano y venezolano. Como el caso de Bolivia, y veremos también la próxima clase, Ecuador desarrolló, digamos, un movimiento indígena inusualmente poderoso, que tuvo mucha influencia en los años 90, con fuerte lazo en los grupos populares, pero a diferencia de Bolivia, el movimiento indígena de Ecuador, al movimiento indígena de Ecuador, perdón, le resultó más difícil competir en la arena electoral. En ese sentido, podemos considerar que el liderazgo de Correa como el de Chávez han sido liderazgos fuertemente personalistas, considerados por algunos autores como Roberts y otros tantos, también populistas, pero a diferencia de Chávez, Correa, al menos en los primeros tiempos de su gobierno, ha mostrado tener menor capacidad para controlar al movimiento popular.
Como mencionamos, la llegada al poder de este tipo de gobiernos despertó un enorme debate y crítica por parte de politólogos, periodistas, etc. En el caso de probablemente una de las voces más conocidas, apenas llegaron al poder estos gobiernos, fue la voz de Jorge Castañeda. Fue un político mexicano que trabajó en el Departamento de Estado norteamericano, ¿no? Fue muy crítico de estos gobiernos y se hizo muy conocido por señalar que existían dos tipos de izquierda, y él lo denominó un tanto así en tono desafiante, la idea de una izquierda correcta y la izquierda incorrecta, ¿no? Entonces el propio Castañeda, al momento de establecer algunas líneas interpretativas y explicativas acerca de cómo habían llegado estos gobiernos al poder, estableció un esquema que va a ser cuestionado por algunos referentes del campo de la ciencia política, como Sebastián Etchemendy, que ahora mencionaremos un poco el debate, pero volviendo a Castañeda, básicamente estableció esta idea, ¿no?, de cuál eran la izquierda correcta y cuál era la izquierda incorrecta. Cuando Castañeda se refiere a la izquierda correcta, está pensando en una izquierda supuestamente responsable, que había aprendido de los errores del pasado, que había apostado por la renovación ideológica y que se acercaba mucho más al modelo de la socialdemocracia europea, y que económicamente era mucho más responsable, políticamente correcta y compatible con la democracia. Cuando decimos económicamente responsable, Castañeda se estaba refiriendo a llevar adelante políticas reformistas de tipo tibias que no atenten contra los intereses de los grandes grupos económicos. La otra izquierda, dice Castañeda, la izquierda incorrecta, o la mala izquierda, ¿no?, la izquierda equivocada, digamos, es esta otra izquierda que la define como populista e incorregible, que era una izquierda que no había escarmentado, que no había aprendido los errores del pasado, que estaba contaminada por, entre comillas, los vicios del viejo, entre comillas, populismo, que era ineficaz en materia económica, dado que no tenía disciplinamiento fiscal. Sus políticas económicas tendían a generar inflación y que además eran autoritarias, pensando que Castañeda, cuando habla de autoritarismo, estaba pensando fundamentalmente en Hugo Chávez. En este sentido, esta izquierda, digamos, moderada, que para Castañeda es la izquierda correcta, ahí entrarían el PT en Brasil, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia en Chile y el Frente Amplio en Uruguay, ¿no? Y en estas izquierdas desafiantes, según Etchemendy, o izquierda incorrecta, según Castañeda, entraría el liderazgo de Chávez, el MAS boliviano con Evo Morales, Correa en Ecuador y el kirchnerismo en Argentina. Bueno, como mencionamos, existe una amplia variedad de interpretaciones acerca de estos gobiernos, ¿no? Por ejemplo, algunas interpretaciones que surgieron al calor del 2007, 2008, tendieron a considerar que en el caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador, estos gobiernos apostaron a la refundación del Estado, ¿sí?, mientras que en el caso de Brasil, Argentina y Uruguay, lo que se había producido era un proceso de recuperación de los instrumentos de regulación del aparato estatal que se habían perdido tras la adhesión al consenso de Washington, ¿no? Y, o sea, es decir, en el marco de la desregulación económica y financiera de los años 90. En el caso de Sebastián Etchemendy, quien dialoga y recupera el debate con Jorge Castañeda, él propone hablar de una izquierda moderada versus una izquierda desafiante. Esta distinción que propone Etchemendy para analizar este giro político en América Latina, ¿sí?, a partir de la categoría de una izquierda moderada versus una izquierda más desafiante, lo que hace Etchemendy es efectivamente comparar
a esta nueva izquierda, ¿sí? Con la izquierda marxista de los años 70, en términos de pensar en qué medida atentaron o no, o fueron una amenaza al establishment. En ese sentido, Etchemendy sostiene que estos gobiernos comparten algunos rasgos, como por ejemplo, repudian al menos discursivamente, al liberalismo de mercado de los años 90, critican fuertemente el retiro del Estado en materia social, la teoría del derrame, enfatizan en la igualdad social, promueven la expansión de políticas sociales de tipo universales, sobre todo destinadas a el sector informal de la economía. Y para mantener esta distinción entre la izquierda moderada y la izquierda desafiante, Etchemendy plantea tres ejes, digamos, donde él va a analizar en qué medida fueron desafiantes o moderados. Y para eso analiza básicamente la práctica política y el grado de antiliberalismo como primer punto, como segundo punto la política económica, en qué medida esta política, básicamente lo que mira es la macroeconomía, la política regulatoria y la política industrial, y en tercer lugar la política exterior. Y en este sentido Etchemendy plantea, digamos, esta idea de moderación y desafío como el grado en que los gobiernos de izquierda, ¿sí?, afectaron los intereses de los sectores capitalistas nacionales y extranjeros y desafiaron o no la política exterior de Estados Unidos. En este sentido, el grupo, digamos, de los países más desafiantes, obviamente estaba integrado por Chávez, Evo Morales y Néstor Kirchner, que de estos tres, efectivamente, Kirchner aparece como el más moderado entre los anteriores. Mientras que el Partido Socialista Chileno, Lula da Silva mediante el PT y el Frente Amplio en Uruguay, representaron la opción más moderada. Respecto a la práctica política, ahí lo que muestra Etchemendy, algo que es bien interesante para analizar, es, bueno, cuán antiliberales son estos movimientos de izquierda y qué grado de antineoliberalismo preconizaron, ¿sí? En esta dimensión también analiza, digamos, el grado con el que los gobiernos pretendieron quitarle espacio a la oposición y al sistema de partidos tradicionales, a la vez que potenciaron la movilización extraelectoral. En ese sentido, por ejemplo, la relación de Evo Morales con la oposición, básicamente de derecha, que claramente es una oposición que no cuenta con las mejores credenciales democráticas, es una relación bastante tensa, ¿sí? En cambio, por ejemplo, Chávez en sus inicios del gobierno no ha tenido una oposición importante en el Congreso. Estos sectores aparecen como los más desafiantes, ¿no? Sin embargo, Néstor Kirchner intentó avanzar, por ejemplo, frente al control judicial y espacios de la oposición en el uso del decretismo y promovió la reforma del Consejo de la Magistratura, también fomentó la conformación de una Corte Suprema más progresista e independiente respecto a lo que es la historia de la conformación de la Corte Suprema en las últimas décadas, por lo menos. En este sentido, también el liderazgo del propio Kirchner desafió al establishment del Partido Justicialista, y en este sentido es que en términos generales de la práctica política sí hay un denominador común en los casos de Argentina, Bolivia y Venezuela, que tiene que ver con el énfasis por promover políticas sociales que apuntaran a una mayor inclusión estatal de aquellos sectores sociales postergados y excluidos durante la era neoliberal. En cambio, en Chile, Brasil y Uruguay la relación con la oposición fue más bien normal, y los intentos de movilización de los sectores populares fueron de menor magnitud, ¿no?, respecto a los tres casos mencionados anteriormente. En cuanto a la política macroeconómica, ahí lo que encontramos es que tanto Venezuela como en Argentina se implementaron políticas macroeconómicas heterodoxas, con tasas de interés bajas. Hubo tasas de inflación moderada, bueno, más bien entre moderada y alta,
En Venezuela se llevó adelante, por ejemplo, un fuerte control de cambio, mientras que en Argentina se apostó a fortalecer la relación entre el Estado y los actores sociales, más que a una suba en la tasa de interés para controlar la inflación. Es decir, se trató básicamente de un Estado activo en la política regulatoria sectorial e industrial. También podemos mencionar que en el caso también comparativo en Venezuela y Brasil, lo que se encuentra es una apuesta por la nacionalización y el control de los recursos naturales, mientras que en Argentina se apostó a la creación de una empresa de hidrocarburos. También se ejercieron controles impositivos y regulatorios al sector agrario, ¿no? Que esto es muy conocido por el famoso lockout de las patronales agropecuarias en el año 2008. Respecto a la política exterior, lo que distingue a aquellos sectores, a aquellos gobiernos, mejor dicho, más desafiantes o más moderados, tiene que ver con el hecho de en qué medida desafiaron la política exterior de Estados Unidos. Y ahí encontramos que mientras Bolivia y Venezuela aparecieron como los casos más desafiantes en materia geopolítica, inclusive sobre todo en el caso de Venezuela, declaró el apoyo explícito a Irán, desafiando de ese modo los intereses norteamericanos en la región. Por el contrario, lo que encontramos en Chile, Uruguay y en Brasil es que no desafiaron a la política exterior norteamericana, sino más bien que mantuvieron una actitud más moderada. El caso de Chile nos sorprende en la medida en que el Partido Socialista continuó con el programa económico que se heredó de la época de la dictadura. Y en el caso de Brasil, esta actitud más moderada tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que Petrobras, bueno, aquí el Estado no necesitaba recuperar su capacidad de regulación industrial y energética post-neoliberalismo. Entonces, de alguna manera se dedicó a mantener lo que ya estaba consolidado. Bueno, y por último la pregunta entonces de cómo surge la nueva izquierda o la llamada nueva izquierda en América Latina. ¿Cómo se explica la llegada al poder de estos partidos? Y ahí lo que plantea Chemendi es bastante interesante porque él considera tres cuestiones importantes. Por un lado, el peso de las tradiciones populistas. Y ahí, por ejemplo, sostiene que la tradición populista ha sido hegemónica en los países que son más desafiantes, digamos, ¿no? Pensando en el MNR en Bolivia, el peronismo y la Acción Democrática en Venezuela. Y que fueron, digamos, en todo caso, tradiciones monopolizadas por partidos políticos. El segundo punto tiene que ver con el grado de la crisis económicas neoliberales, es decir, cómo las crisis neoliberales tuvieron mayor extensión a partir del desarrollo de la protesta, el surgimiento de nuevos movimientos sociales y sobre todo el colapso económico, ¿no? Entonces, ese es un punto a considerar. Y por último, el grado de movilización previa de los sectores informales, principalmente del sector popular urbano. Por tanto, Etchemendy plantea que cuando los puntos 1, 2 y 3 son más intensos, entonces los gobiernos son más desafiantes. Cuando los componentes 1, 2 y 3 son menos intensos, ahí es donde surgieron gobiernos más asociados a la izquierda moderada. Pensemos en el caso de Bolivia, por ejemplo, ¿no? La fuerza que históricamente ha tenido el MNR, por un lado. Por otro lado, el grado de movilización y protesta social que derivó en la renuncia de Lozada a partir de las llamadas guerras del agua y la guerra del gas, sumado a la capacidad de movilización social que ha tenido Evo Morales de capitalizar a su favor, en algún modo, estos movimientos sociales de base indígena,
Eso tornó la posibilidad, según esta lectura, de que surgiera en Bolivia un gobierno más desafiante, entendiendo por desafiante que adoptó políticas anti-establishment. Probablemente, como veremos la clase que viene, la consagración del Estado plurinacional es un ejemplo más concreto de una izquierda más desafiante, al menos desde el punto de vista jurídico. A modo de resumen, podemos decir que este conjunto de gobiernos tendientes a ser considerados como de nueva izquierda o también llamados gobiernos progresistas, pero que claramente representaron un cambio de época en América Latina, compartieron una serie de políticas en común. Por un lado, las políticas que mencionamos, ¿no? Las políticas sociales que apuntaron a la inclusión social y a mejorar la distribución de la riqueza. Buena parte de estos gobiernos apostaron al menos a la disminución de la pobreza. Ahí las políticas sociales universales de cobertura universal tuvieron un rol muy destacado, independientemente de que los resultados en materia de reducción significativa de la pobreza hayan sido más bien magros. Otro punto a señalar es la apuesta por fortalecer al Mercosur en términos políticos y comerciales. También destacar que fueron gobiernos que heredaron en muchos casos un enorme peso de la deuda externa contraída por los gobiernos neoliberales y que entonces buena parte de sus gobiernos se dedicaron a emprender una política de desendeudamiento, es decir, el pago de la deuda pública y privada, y que esto fue también presentado como una política ¿no? de independencia económica. También podemos decir que se apostó a mantener superávit fiscal en un contexto en el cual el precio de los commodities estaba en alza y tendieron a promover políticas económicas proteccionistas para favorecer a los intereses de los sectores industriales nacionales principalmente, ¿no? Con el objetivo de recuperar esa capacidad instalada que se había perdido en los años 90 y así recuperar el índice, o sea, recuperar el empleo. A su vez, otra cuestión importante a señalar tiene que ver con la impronta que se le dio al discurso de la unidad latinoamericana, cuyo principal precursor fue Chávez, y de ahí, digamos, ¿no? Como con el objetivo, por un lado, de contrarrestar la hegemonía de Estados Unidos en la región, y en ese sentido es que surge la UNASUR como un organismo de integración suramericano, ¿no? Integrado por los distintos estados de la región. Y también señalar que este tipo de gobiernos promovieron o contribuyeron, mejor dicho, a afianzar una estructura económica tendiente a reforzar la reprimarización de la economía a partir de la exportación de commodities. Esto ha derivado, según señaló, por ejemplo, María Estela Svampa, en que uno de los consensos que mantuvieron estos gobiernos fue en torno a lo que ella denominó el consenso de los commodities, ¿no? Que eso derivó en un modelo de desarrollo que, si bien estos gobiernos promovieron políticas económicas neokeynesianas, María Estela Svampa sostiene la idea de que en la práctica esto se tradujo en la conformación de una política neodesarrollista de corte extractivista. Por último, en esta sección, ofrezco un listado bibliográfico un tanto acotado, tendiente a quien tenga interés en profundizar acerca del debate sobre este giro político y la repolitización en América Latina, y una serie de documentales, principalmente seleccioné de Bolivia, sobre la guerra del agua y la guerra del gas, también la guerra del fracking, que me parece un documental muy, muy interesante, y también para ampliar lo último que mencionamos en la clase acerca del consenso de los commodities, donde ahí la autora plantea una serie de críticas a este tipo de gobiernos considerados como progresistas desde el punto de vista económico y social.